Muy bien, pues entonces, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para detectar los problemas de retención y la inteligencia emocional para solucionarlos? Estamos muy contentos, Raúl y yo, de tenerlos a todos ustedes acá con nosotros. Gracias por estar acá. Estoy seguro que en este evento cibernético que estamos compartiendo con ustedes le vamos a sacar muchísimo provecho y vamos a aprender todos muchísimo. Pues muchas gracias, Julián, por la presentación y de nuevo decir que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y por hablar o interesaros por el tema de la inteligencia artificial y la retención del talento, que en una reciente encuesta a directivos de distintas empresas, grandes y medianas empresas, lo situaban como el principal problema, la retención del talento, ¿no? Ya para los equipos de recursos humanos empieza a ser un problema muy preocupante que al final se refleja en la cuenta de resultados de la propia empresa, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Cuando yo empecé a trabajar, mi sueño era trabajar en una gran empresa multinacional. Todos mis compañeros de universidad lo que queríamos hacer era eso, y yo tuve la fortuna de que entré a Dow Química. Y cuando entré, también yo me recuerdo que pensaba que era lo que yo quería hacer, y yo lo veía clarísimo. Me veía 20 años vista como mínimo vicepresidente para Latinoamérica o vicepresidente en Europa. Pero realmente quería hacer carrera y convertirme en una persona muy importante dentro de esa organización. Y como una buena multinacional tenía un montón de beneficios. Tenía buen salario, tenía coche, tenía automóvil que me daba la empresa, tenía teléfono celular, que en esa época era rarísimo, y yo era de los pocos que andaba con teléfono celular, y un paquete de beneficios, de salud y un montón de cosas que eran interesantísimas. Yo me sentía genial. La jerarquía era muy clara. Había una organización matricial donde yo tenía jefes por un lado, jefes por otro, pero sabía cómo moverme. Y si quería llegar a donde quería llegar, sabía por dónde podían ser los diferentes caminos para que eso sucediera. Y una de las cosas que recuerdo que me pasó, que fue muy fuerte para mí, es que yo me sentía que acababa de graduarme de la universidad, que era ingeniero industrial, que sabía un montón, y en menos de 2 semanas de estar trabajando en la empresa, sentí que no sabía nada. O sea, dije 5 años y nada de lo que aprendí en la universidad me sirve, tengo que volver a empezar y tengo que aprender muchísimo aquí en esta organización. Era una organización donde la cultura estaba centrada en los resultados, donde las emociones se dejaban en casa, donde si estás enfermo mira a ver qué haces, donde si no sabes balancear tu vida personal, conciliar tu vida personal con la vida laboral, es un poco problema tuyo. Aquí vinimos a trabajar y a dar resultados. Y para mí era lo normal. Y esto que les acabo de compartir, no solamente me pasó a mí, le pasaba a toda mi generación, la generación X. La generación X, las empresas de gran tamaño y reputación eran las que nos llamaban la atención y las que nos resultaban atractivas. Nos interesaba muchísimo una estabilidad económica, saber con cuánto sueldo vamos a contar y qué capacidad de endeudamiento teníamos. El reconocimiento jerárquico era importante. Si te anotaban de arriba, si alguien de arriba se fijaba en ti, tú sabías que lo estabas haciendo bien. Nos gustaban las organizaciones con una estructura sólida, que se sabe cómo funcionan, y una carrera profesional estructurada, que tiene un antes, un después y una escalera para seguir funcionando. Hoy en día, la fuerza laboral ha cambiado. Los millennials son el mayor porcentaje de la fuerza laboral hoy en día, y los centennials están empezando a incorporarse. Tenemos gente completamente diferente, gente que piensa diferente a como yo pensaba o como pensamos los de la generación X. El tamaño de la empresa y la reputación ya no es tan importante. El sueño de los jóvenes universitarios que están a punto de salir al mercado laboral no es necesariamente trabajar en una empresa multinacional de las Fortune 500. Hoy en día las startups los emocionan. El 80% al menos de las startups fracasan. Ellos lo saben y aún así no les importa, porque dicen, pues yo entro, aprendo y luego me cambio. Eso jamás hubiera a mí pasado por la mente. Ya la perspectiva de permanencia en una empresa no es tan de largo plazo como lo era antes. Entonces, el tema de las jerarquías y de ver cómo suben la carrera profesional no es relevante. Y en cambio, ha tomado gran relevancia el salario emocional, por ejemplo, versus el salario únicamente económico.
la conciencia social y la razón de por qué estoy haciendo las cosas y el sentido que le da a la vida el trabajo de las personas. Y este tema que yo les comenté, que yo a las 2 semanas sentía que yo no sabía nada y que tenía todo por aprender, las nuevas generaciones lo tienen justamente al revés. Se sienten que ya lo saben todo. Se sienten que están listos para cambiar al mundo, que los que somos un poco más mayores estamos pasados de moda y que no entendemos de tecnología y que ellos sí saben cómo se pueden hacer las cosas. Y eso los hace muy impacientes a la hora de escalar posiciones en una organización y de tener responsabilidades que las quieren tener muy grandes muy rápidamente. Y esto que les estoy contando no es mi percepción, está respaldado por estudios. Por ejemplo, en la encuesta Millennial de Deloitte nos cuentan que el 76% de los jóvenes quieren contribuir con acciones sociales desde su puesto de trabajo, cosa que a mí no se me ocurría jamás en la vida. El 52% considera cambiar de empleador. O sea, estamos hablando que la mitad de las personas, de acuerdo a este informe Work Trending desde el año 2022, considera que quiere buscar otro trabajo. Se ha establecido que las dos causas principales de renuncia es el bienestar y la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar o la vida personal. Y en Latinoamérica es más fuerte esta tendencia aún que en Estados Unidos y en Europa. El 70% prioriza la salud y el bienestar sobre los beneficios económicos. Y si miramos un país así puntual, Colombia, solamente en esta encuesta de felicidad organizacional de Iberoamérica, salió que solamente el 43% de los empleados de las organizaciones están felices haciendo lo que están haciendo. Miren qué importante y qué fuertes que son estos números. En el Nova Talent Studio, que es un estudio que se llevó a cabo a nivel mundial con varios países jóvenes que están recién ingresados a la fuerza laboral, la norma, el resumen después de hacer gran cantidad de números y cifras, es que la nueva norma es I'm open to listen. Están abiertos a escuchar ofertas, abiertos a escuchar oportunidades en el futuro. Y existe una correlación matemática directa entre el nivel de satisfacción con su trabajo y la disposición a cambiar de trabajo. Entonces estamos pasando de una generación X que tenía estas prioridades a los millennials y a los centennials, cuyas prioridades estadísticamente comprobadas es que el clima laboral sea agradable, que el bienestar emocional sea tenido en cuenta dentro del paquete de beneficios que se les ofrece, que les den beneficios adicionales a lo típicamente establecido en una organización y que haya posibilidad de hacer un apoyo a alguna causa social, ya sea a través de su trabajo o a través de la empresa en que trabajan. Entonces fíjense cómo las prioridades han cambiado de una manera impresionante. Bueno, pero aunque todas estas tendencias de mercado son reales, creo que ustedes las han vivido como experiencia propia, también es claro que cada empresa es diferente, que cada empresa tiene una cultura diferente y que genera mayor o menor nivel de atracción y retención del talento. Y no solo las empresas, los mismos equipos son diferentes. Y entonces, para poder entender cada caso personal, vamos a ver cómo a través de un programa de inteligencia artificial basado en la neurociencia, en Ever3 han desarrollado una aplicación que les puede ayudar a cada uno de ustedes a definir en su propia empresa cuál es la probabilidad de retener al talento una vez que lo tienen ahí. Así que bueno, Raúl, te paso a ti la pelota y cuéntanos qué es Ever3 y cómo funciona este tema de la inteligencia artificial para la retención en las empresas. Vale. Bien, pues en Ever3 hemos desarrollado un programa de inteligencia artificial relacionado con la retención del talento que nos va a permitir realizar predicciones científicas muy fiables y, por tanto, anticiparnos a la aparición de problemas, ¿no? Las compañías, como ponemos aquí, siguen luchando contra la escasez de talento. Ya no es solo el perder el talento, sino que es muy difícil identificar el talento que necesitan para poder llevar a cabo de forma correcta los objetivos o alcanzar los objetivos que tienen previstos. Al final, bien, pues en Ever3 hemos desarrollado un programa de inteligencia artificial relacionado con la retención del talento que nos va a permitir
realizar predicciones científicas muy fiables y, por tanto, anticiparnos a la aparición de problemas, ¿no? Las compañías, como ponemos aquí, siguen luchando contra la escasez de talento. Ya no es solo el perder el talento, sino que es muy difícil identificar el talento que necesitan para poder llevar a cabo de forma correcta los objetivos o alcanzar los objetivos que tienen previsto. Al final, eh, es cierto que se están destinando muchísimos recursos. Nosotros, cuando hablamos con las empresas, nos dicen que destinan muchos recursos para intentar abordar las causas de este problema, pero lo cierto es que no dan con la solución. Al final terminan haciendo, como veremos, aproximaciones muy descriptivas, poco científicas o muy intrusivas para los propios trabajadores y trabajadoras de las empresas, con lo cual al final los datos que obtienen son muy poco válidos, ¿no? Hablamos, por tanto, de esa atracción de talento, de cómo hacer de nuestras empresas un polo de atracción del talento, luego de retener el talento que consideramos que es fundamental. No se trata de retener a todas las personas que están en una empresa, no tiene ningún sentido, pero sí de retener a aquellas que son fundamentales para que la empresa tenga proyección de futuro. Se trata de reconocer, de poder ofrecer una trayectoria profesional y al final de liderar, ¿no? Como tú decías antes, las nuevas generaciones tienen otras prioridades. El otro día me preguntaban en un seminario si eran mejores o peores que las que teníamos nosotros. Yo creo que son distintas, simplemente son distintas, pero lo que sí es cierto es que lo tienen muy claro. Es decir, que para ellos ya el modelo antiguo o anterior a esta generación ya no vale, no resuelve su problemática, ¿no? Eh, Además, nos encontramos con que hay una gran renuncia, no solo en España, esto empezó en Estados Unidos, ha llegado a Europa y aquí, por ejemplo, en España sí lo hemos notado, ¿no? Hay una renuncia silenciosa de estos empleados en los que los jóvenes dejan el trabajo. Lo que tú también comentabas, eh, si ya no tengo interés en una gran empresa, puedo empezar una startup o en una empresa mucho más pequeña y si no estoy contento me cambio de empresa. Para ellos es algo tremendamente frecuente, está muy interiorizado, es algo que está normalizado y por tanto que no lo ven como un problema, sino que lo ven como una posibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, como siempre, y esto en ciencia es muy significativo, hay una máxima en un laboratorio, ¿no? Que la desarrolló Albert Einstein, que dice que no puedes esperar resultados distintos si empleas la misma metodología. Pues esto es exactamente lo mismo. Seguimos teniendo problemas de retención de talento y seguimos empleando la misma metodología. ¿Cuál principalmente? Las encuestas de clima laboral o similares. No, estas encuestas, esta metodología, que es una metodología muy descriptiva de qué está pasando en el momento actual, no tiene la capacidad de predecir la rotación. Y sobre todo tampoco tiene la capacidad de determinar cuáles son las causas de esa rotación. Es decir, o cambiamos la metodología o vamos a seguir describiendo qué es lo que está pasando sin poder anticiparnos a los problemas. Estos modelos descriptivos y predictivos, que están basados en analítica de datos, yo siempre los comparo, o para explicarlos, pongo el ejemplo del tiempo, ¿no? De cuando tú te vas a ir a la playa, puedes ponerte el bañador, las chanclas, tu camiseta, salir y ver que está lloviendo, ¿no? Y certificar que está lloviendo. Eso sería un modelo descriptivo. Está lloviendo ahora mismo. El modelo predictivo es que 2 días antes tú ya sabes que hay una alta probabilidad de lluvia y por tanto ese día planificas otra cosa. No vas a la playa, sino que planificas otra serie de actividades y el día lo disfrutas. Esos modelos, que son modelos matemáticos no lineales, ya se pueden aplicar al comportamiento de las empresas, no solo para, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Y somos capaces de desarrollarlos y de implementarlos, pero es cierto que aún tenemos una tendencia a preferir esa descripción, ¿no? Por tanto, la clave va a ser siempre anticiparse. Pero, ¿cómo nos anticipamos? Con predicciones científicas. Es decir, que nos permitan conocer esa situación y las causas, ¿no? Además, si podemos evitar el emplear herramientas que sean muy invasivas, mejor. ¿Por qué? Porque todas aquellas herramientas invasivas van a hacer que los trabajadores y trabajadoras, lógicamente, recelen
de qué se está haciendo con esos datos, ¿no? Los datos son anónimos, son privados, y cuanto menos nos metamos en los correos electrónicos de los empleados y empleadas, en las herramientas de comunicación, mucho mejor, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho desde Ever3? Ever3 es una startup científico-tecnológica que ha sido seleccionada por un proyecto europeo de aceleración, el Catapult, donde desde nuestro laboratorio de investigaciones, que es donde estoy hablando ahora aquí, el laboratorio de investigación biológica profesor Giacomo Rizzolatti, trabajamos en modelos neurocientíficos con cerebro humano, a los que hemos logrado integrar desarrollo de inteligencias artificiales, ¿no? De manera que hemos generado un modelo de IA predictivo que nos permite conocer las causas por las que los trabajadores y trabajadoras van a dejar una empresa. No es descriptivo, es decir, no nos dice tu empresa está ahora así, no es clima laboral, porque ya, como os decía antes, no tiene ningún sentido, no tiene una validez, sino que nos permite predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que hemos hecho es introducir en ese modelo más de 14 variables identificadas por organismos nacionales e internacionales relacionadas con la retención del talento. Y con un modelo de matemática compleja podemos interaccionar esas 14 variables y poder realizar predicciones con una fiabilidad mínima del 87%. Al final es tener una imagen muy completa de la empresa. Por tanto, es muy individualizado, es decir, no es algo que se pueda generalizar, sino que cada empresa va a tener una serie de variables relacionadas con su propia naturaleza por las que puede retener o perder talento, y podemos llegar hasta un 40% de ahorro en la rotación no deseada, ¿no? Y además, y esto es muy importante, para nosotros no almacenamos ningún dato, ni compartimos data. Todo es en valores agregados y por tanto no se puede identificar absolutamente a nadie. Tampoco utilizamos herramientas invasivas para meternos en los correos electrónicos de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, ¿no? Con lo cual para nosotros eso era fundamental, ¿no? La protección de esos datos. El funcionamiento es muy sencillo, se da acceso a una plataforma, se rellena un cuestionario científico validado, nunca ha llevado más de 10 minutos, y a partir de ahí se recibe un resumen ejecutivo muy completo que está basado en modelos de la complejidad y que ofrece una predicción real de la situación y cómo podemos actuar para evitar esa pérdida de talento, ¿no? Aquí os hemos puesto un ejemplo de cómo se da acceso a la plataforma a través de un correo electrónico, tremendamente sencillo, y luego se va completando esos cuestionarios, también muy, muy agradables a la hora de realizarlos, no se tarda absolutamente nada, incluso pues te hace pensar, ¿no? Sobre cómo mejorar tu propia empresa, ¿no? Y al final tienes un análisis muy completo que te permite realizar esas predicciones reales, ¿no? Con un plan de acción recomendado, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo ya con bastante éxito y bueno, esperamos que os haya interesado y que podamos seguir avanzando en el desarrollo de modelos de IA relacionados con el talento, que creo que es fundamental. Genial, a mí a mí desde que yo lo conocí, como dicen en España, me flipó, me parece que es increíble estar pasando de, como tú decías, un modelo descriptivo a un modelo predictivo. Y entonces, para que todo el mundo nos entienda bien, Raúl, básicamente, después de que llenan en la plataforma, cada empleado hace este cuestionario de 10 minutos, ¿qué sale, qué le entrega Ever3 a sus clientes, a las empresas que han contratado el Pues servicio? primero le entrega un informe muy personalizado para que te hagas una idea. Es un informe muy técnico al principio, está basado todo en modelos científicos, neurocientíficos y matemáticos, como decíamos, de matemática compleja, pero entendemos que no todo el mundo tiene por qué entender de matemática compleja y neurociencia, con lo cual le preguntamos al CEO qué es lo que le gusta a él en la vida en general. Si nos dice que el fútbol, te pongo un ejemplo, que nos hemos encontrado con varios casos, se adapta al fútbol. O sea, todo se explica bueno, tú eres el entrenador de un equipo X, que tienes estos jugadores y tienes esta distribución, esta forma de funcionar, estas variables, llega un equipo y hace otra oferta, se explica de manera muy clara. Y luego tienes acceso al informe, lo que es muy técnico, porque si quieres, a lo mejor nos ha pasado en alguna empresa
que tienen, por ejemplo, matemáticos. Nos dicen, oye, queremos que nuestros matemáticos lo analicen luego, pues tienes acceso al informe online, por supuesto, completamente técnico, y luego una serie de sugerencias de actuación, de cómo mejorar para evitar la pérdida de talento en función de las variables que se han identificado en el caso de la empresa en cuestión como críticas, ¿no? Y esas variables, si las consideran que quieren intervenir y quieren seguir esos planes de actuación, bien lo puede hacer recursos humanos, en algún caso nos han dicho que tienen equipos de intervención y que lo hacen, en otros casos nos han contratado y nosotros contamos con numerosos colaboradores, como Duit, por ejemplo, donde directamente intervienen para la mejora de la retención del talento. Genial. Y el resultado, claro, yo conozco el informe y tiene un montón de variables y cosas muy interesantes que se puede sacar mucho jugo, pero me recuerdo cuando hicimos alguna prueba, salía que el porcentaje era, por ejemplo, no sé, 25% o 30% de probabilidad de perder el talento. Eso ¿cómo se traduce en la vida real? O sea, cuando a mí me sale un 25, un 30, un 10 o lo que sea, ¿eso qué quiere decir en la práctica? Eso en la práctica es que la probabilidad de que el 25%, por ejemplo, de tu plantilla abandone la empresa en los próximos meses si recibe ofertas o busca trabajo de manera activa es muy real. Para que te das una idea, hace poco lo hicimos con una tecnológica que tenía una rotación. No nos dijeron, no queríamos saber el índice de rotación, pero a nosotros nos salió que había una probabilidad de pérdida de talento en torno al 32%. Nos parecía muy alta. Las tecnológicas pueden estar en torno a 20, 22, 32, no sé, recuerdo 32 y pico, era alto. Bueno, pues pasados 5 meses habían perdido el 34% de la plantilla. Oh, imagínate. Y nos llamaron porque querían repetir el estudio y porque era nueva plantilla y porque querían aplicar los planes de intervención para no perder. Como tú decías antes, han cambiado las prioridades. Han cambiado las prioridades. Ya no hay una vinculación con una empresa para toda la vida. Y la gente joven, estas generaciones, millennial, piden una serie de cosas que las empresas no están preparadas. Pero es que la que viene ahora, yo soy profesor, como tú sabes, en distintas universidades y, por ejemplo, cuando preguntamos cuál es la prioridad de los estudiantes de segundo y tercero, que en 2 años se incorporan al mercado laboral, hablan de la salud mental, por ejemplo. Ya no es ni conciliación. Te dicen, lo mío es Imagínate. la salud mental. Si no me cuidas la salud mental, da igual lo que me pagues, da igual el puesto que me des, es que no lo quiero, directamente no lo quiero. O cuidas mi salud mental o yo no voy a estar trabajando en tu empresa, ¿no? Es decir, las prioridades van cambiando, van cambiando. Entonces, teniendo modelos predictivos es fundamental emplearlos para poder adaptarnos y, sobre todo, evitar la aparición de problemas en la Claro. medida de lo posible. Yo creo que eso es fundamental. Claro, y entonces con Ever 3 tenemos la posibilidad de tener esos informes y saber qué nivel de riesgo tenemos y además identificado, recuerdo, por áreas y por departamentos para poder Sí, hacer intervenciones muy específicas. Y eso la es. pregunta que me queda es, bueno, supongamos que tenemos un cliente en común que vamos a trabajar juntos, Ujú. hacemos la prueba de ver 3, sale el informe de cuáles son las variables que tenemos que intervenir. Nosotros podríamos llegar a intervenir. Ahorita les voy a contar cuál es el modelo de DUIT para esta intervención. Intervenimos y luego que Raúl se vuelve y se mide y deberíamos ver un impacto en esa probabilidad o cuál es la recomendación de ver 3 al Mira, respecto. se va a ver claramente porque cuando una empresa ya pide que quiere hacer un estudio de talento es porque tiene un problema de retención del talento. Si tú tienes unos índices de rotación de, por ejemplo, que estábamos hablando, del 30% o el 20% y los disminuyes una vez que has hecho el estudio y la intervención, está claro que estás teniendo un impacto. Al ser modelos predictivos, claro, estás trabajando sobre un futurible. Es decir, algo que tú puedes decir, no va a pasar. Bueno, no va a pasar, son modelos matemáticos para que os hagáis una idea. Si mañana fuéramos todos a un casino y dijéramos, oye, la probabilidad de que salga este número es del 90%, es extremadamente alta. O sea, Claro, la gente apostaría a ese número. ¿Por qué? Porque la claro. matemática te dice que eso va a pasar. Yo sé que muchas veces es complicado, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, son modelos como cuando te haces una analítica y te sale el colesterol alto, que te dice, oye, el riesgo de un accidente cardiovascular es altísimo. Claro, puede ser que no te dé,
Claro. pero lo más probable es que te dé. Es decir, el mundo funciona por probabilidades y esto es algo que deberíamos entender en nuestro día a día y seríamos mucho más felices seguramente. Existe por probabilidades o funciona con probabilidades. Si tenemos la capacidad ya por la computación actual de los equipos y de los modelos matemáticos, nuestro caso integrados con modelos neurocientíficos de comportamiento humano, de predecir qué es lo que va a pasar, eso nos da una potencia y unas ventajas sobre nuestra competencia incluso muy significativas, claro. Claro, genial. Bueno, me encanta. Entonces ya tenemos la primera parte, cómo predecir con la inteligencia artificial. Y ahora lo que les queremos compartir es, bueno, y ya que tenemos la predicción, y si la predicción no es tan buena, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir para que esta predicción baje y que las probabilidades de que se nos vaya el talento bajen? Entonces ahora les quiero contar un poco la visión que tenemos en Dubit para eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? Cuando uno mira en internet y cuando escucha en los diferentes foros de recursos humanos este tema de retención que le preocupa a muchísima gente, y supongo que a ustedes también, los titulares que yo encuentro en todas partes son cómo hacer una cultura remota, horarios flexibles y cómo convertirnos en una organización flexible. Construir beneficios para la organización, cosas innovadoras y diferentes. Soportar el bienestar de los empleados. O sea, estamos soñando, y los jóvenes sueñan también, con empresas donde tengamos mesa de ping-pong, pueda llevar al perro, pueda trabajar desde ser un nómada digital y trabajar en cualquier lugar. Y eso está muy bien, eso es la tendencia y eso es lo que está pasando. Sin embargo, quiero compartirles la visión que tenemos en Dubit al respecto. Y es que cuando estamos ofreciendo este tipo de beneficios solamente sin mirar el panorama completo, es como el papá que tiene a su hijo, que lo quiere un montón, pero que no tiene tiempo para él. Está tan ocupado y tan lleno de cosas que lo que hace es que le lleva una nueva PlayStation, un nuevo Nintendo, una consola, y siente que con esto está logrando mantener una relación sana con su hijo. Cuando nos concentramos únicamente en este tipo de beneficios más modernos y más flexibles y que tienen tanto sex appeal, para nosotros es como los padres que le llevan un videojuego nuevo o una nueva consola a sus hijos para compensarles por la falta de tiempo de calidad de que pueden gastar con ellos. ¿De qué sirve tener un edificio estupendo, un paquete de beneficios increíble, poder trabajar de forma remota y un muy buen trabajo y un horario flexible? Sí, la comunicación es desgastante, las prioridades no están claras, si las personas no admiran a su jefe, si la competencia interna es feroz y es desleal, si no hay oportunidad de crecimiento, si la gente no siente que está creciendo o si el trabajo no tiene sentido. Nosotros vemos esto como una sopa donde no importa en qué plato la sirvas, lo más importante es lo que va por dentro. Y nosotros estamos convencidos de que los problemas de retención no se arreglan solamente con un plato bonito, sino se arreglan con la sopa, lo que va dentro, lo que la gente realmente lo alimenta y lo nutre. Y lo enfocamos desde 4 metacompetencias, que son las metacompetencias que son la base fundamental de cualquier relación. La confianza, la comunicación, la convivencia y el propósito. Si logramos que estas 4 cosas funcionen bien en una organización, independientemente del resto de paquete de beneficios, la gente va a querer quedarse y no va a querer sacrificar esto que realmente es lo que importa por irse a otra organización que tenga mesas de ping-pong. Primero, hablemos de la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Existen 2 tipos de confianza, la confianza racional y la confianza emocional. Cuando yo confío en mi equipo, en mi jefe y en las personas con las que trabajo de manera emocional, lo que estoy confiando es que hay integridad, es decir, que la gente es coherente entre lo que dice y lo que hace y que hay buenas intenciones. Cuando yo tengo un equipo que siento que es íntegro y que siento que tiene buenas intenciones, me siento con confianza emocional y eso me gusta y me siento contento de estar trabajando ahí. Pero además necesito la confianza racional, necesito estar seguro de que ese equipo y yo mismo tengo la capacidad de hacer el trabajo y de lograr los resultados. Y además quiero
lograr el trabajo y hacer los resultados. Y por eso, si queremos mejorar la retención, una de las cosas que seguramente vamos a tener que trabajar es en colaboración estratégica y en que las personas aprendan a ganarse la confianza y se genere realmente un ambiente de confianza dentro de la organización. Segunda metacompetencia crítica, la comunicación. Y la comunicación es un tema muy, muy importante que impacta durísimo en los niveles de satisfacción con el trabajo. Una comunicación debe ser versátil, esto quiere decir que yo me pueda comunicar diferente con las diferentes personas que interactúo, no me comunico simplemente con mi propio estilo, que realmente sé escuchar, que puedo ser franco y decir todo lo que se me viene en la cabeza sin pensar en las posibles represalias que pueda tener. Y además que la gente sea clara, corta y concreta. Si no tenemos estos 4 ingredientes, el desgaste se vuelve gigante y los conflictos se vuelven muy importantes en la organización. Por ejemplo, entonces, en DoIT lo que hacemos es que intervenimos con programas como el detector de temperamentos para aprender a leer a los demás, cómo escuchar, franqueza con mantequilla y mermelada, que es como decir las cosas de una manera bien dicha, pero sin quedarme callado, o entre más te extiendes, menos te entienden. Y cuando estamos hablando de convivencia, que es la tercera metacompetencia que hace que las personas estén contentas dentro de su trabajo, estamos hablando de cosas como trabajo en equipo, como que somos juntos y no tenemos competencia interna, sino que realmente colaboramos, y que haya reglas claras, que se sepa la comunicación, que sea fluida, que se sepan hacer buenas presentaciones, que las reuniones fluyan, y por eso cuando nosotros intervenimos en los temas de convivencia en las organizaciones, hablamos de programas como los que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Y finalmente, propósito. El propósito es más complejo, es lograr, no existe una persona feliz si no tiene un sentido de vida y un sentido laboral que realmente funcione y que le sirva. Entonces, para tener un buen propósito y que la gente se sienta contenta, debe tener una actitud de accountability, de ser responsable de lo que hace y no culpar a los demás ni sentirse víctimas. De aprender a amar lo que hacen en lugar de hacer lo que aman. Yo diría que esa es una de las principales problemas en la mentalidad de estas nuevas generaciones centennial y millennial. Los hemos convencido nosotros, los mayores, que persigan sus sueños, que hagan lo que realmente aman. Pero en realidad la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es lo que aman y qué es lo que lo apasiona. La gracia no está en hacer lo que amo, está en amar lo que hago, y eso se puede enseñar en las organizaciones a las personas que están trabajando ahí. La vida balanceada es un problema que sí es de la organización, pero que también es responsabilidad de la persona, y eso se puede enseñar. Y finalmente, la felicidad sostenible. Las empresas no pueden dar felicidad, es responsabilidad de cada persona, pero eso también se puede enseñar. Y lo que normalmente hacemos en DoIT es que ayudamos a las organizaciones cuando eso es lo que está fallando, con programas que tienen que ver con mejorar en estas áreas de propósito y de tener claro el sentido de mi trabajo. Entonces, cuatro metacompetencias fundamentales son los ingredientes para una buena sopa: confianza, comunicación, convivencia y propósito. Ya tenemos la sopa, tenemos los beneficios, que siempre un plato agradable funciona, pero la sopa no se puede tomar sin cuchara, y la cuchara es el jefe. Todo lo que hagamos, todo el desarrollo y todas las intervenciones que se hagan para mejorar las metacompetencias que generan mayor nivel de retención no sirven de nada si no tenemos un liderazgo efectivo que realmente funciona. Creo que todos ustedes han escuchado esto y estarán de acuerdo que es verdad. Las personas no renuncian a las organizaciones, las personas renuncian a los jefes. Y es por eso que cualquier intervención que hagan para mejorar la retención en sus organizaciones tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de liderazgo de los líderes y de los jefes en las organizaciones. Tienen que aprender a dar feedback, a comunicarse, a trabajar de manera remota y una cantidad de habilidades que antes ni siquiera existían. Así que ya tenemos los 3 ingredientes para retener al talento: liderazgo, metacompetencias y beneficios. Esta es la sopa completa. No sé si nos sirve concentrarnos solamente en uno de los aspectos, sino realmente hay que trabajarlos. Y Raúl, lo que hacemos en equipo con Ever3 es justamente a través del programa que Raúl les comentó, identificar cuáles son las variables que más están doliendo a la organización particular, y luego nosotros
cuando cuando tiene que ver con esto de intervenir sobre todo en el tema de metacompetencias y el liderazgo, pues entramos a cambiar y a mejorar ese pronóstico de que la gente se nos pueda ir. Entonces esto es, identificamos los problemas con la inteligencia artificial y los atacamos a través de la inteligencia emocional. Así que estamos muy contentos, Raúl, de hacer equipo con Ever3, contigo y tu gente, porque encontrar gente profesional que realmente tenga algo revolucionario y diferente en este mundo de los recursos humanos, pues es todo un privilegio. Y estamos seguros de que seguiremos haciendo cosas interesantes y haremos equipo con clientes en Europa, en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo. Así que Raúl, pues muchas gracias por este evento y seguramente nos veremos con nuestra audiencia más adelante para discutir más a fondo el tema. Muchas gracias a ti por la invitación y desde Ever3 encantado de estar con Doit desarrollando proyectos conjuntos porque creo que son muy novedosos en el área de recursos humanos y en general en el propio desarrollo de las empresas y de su adaptación al siglo XXI, ¿no? Que es fascinante, la verdad. Pues genial, pues muchas gracias. Nos quedamos entonces para contestar preguntas vía chat. Aquí vamos a estar Raúl y yo. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias por participar en este evento de Do It Networking Club.